tal? Buenas tardes. Estamos con el profesor Alberto Suárez, profesor de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cómo está, profesor? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, agradeciéndoles pues sí, que nos haya aceptado esta invitación para una entrevista. Vamos a hablar de un área de énfasis muy importante, que en este caso es la base de datos, la cual usted proporciona también en este caso en esta universidad. La primera pregunta que requerimos saber es ¿qué son las bases de datos? Bueno, muchas gracias. Las bases de datos son colección de datos, ahora sí que valga la redundancia. Están ahora sí que organizadas de forma en que están registros, archivos, todo eso. Una fácil base de datos que todos podemos tener acceso puede ser, por ejemplo, el directorio, en la cual tiene la entrada, es el nombre, es la dirección y es el teléfono. Entonces nosotros podemos ir a ella y revisar el nombre o buscar el nombre que nosotros, ¿por qué? Porque ya está de una forma organizada tal que nosotros podamos acceder a ella. En este caso, para una base de datos computacional, obvio está guardada dentro de la computadora o dentro de un servidor a la cual podemos acceder de forma remota o local a través de un programa. En ello podemos decirle qué es lo que queremos buscar, en este caso a lo mejor también el directorio telefónico ya de forma electrónica, o buscar alguna otra, por ejemplo una papelería, saber cuánto cuesta, no sé, un lápiz o ya una docena de lápices, por ejemplo. Se me ocurre. Y en este caso, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de utilizar una base de datos? Bueno, aquí traigo unas ventajas que son las que mejor se refieren a este tema, y una es que puedes obtener la información de la misma cantidad de datos. Tienes una enorme cantidad de datos, pero requieres solamente una. Entonces nada más le das buscar y obvio que el sistema computacional que se desarrolla o que está desarrollado te la encuentra. ¿Por qué? Porque depende de las características que tú estés buscando, a lo mejor son datos específicos y simplemente de ella puedes obtener mayor información. ¿Sí? Otra, bueno, que puedes compartir los datos, como te comentaba, puede ser de forma remota. Entonces, si está en un servidor, varios se pueden conectar a la vez. Otra puede ser el balance de requerimientos conflictivos. Entonces, puede ser que en una parte no funcione, pero en otra parte puedan estar accediendo de forma mucho más rápida, ¿sí? A lo mejor en una parte está fallando la red, pero en la otra no, o así en un piso. La otra que puede ser que nos permite estandarizar. Entonces los datos tienen que ser tales cuales como vayamos necesitando. ¿Sabes qué? Si una clave tiene que ser alfanumérica, bueno, va a utilizar obvio, números y letras. Pero si va a ser nada más numérica, bueno, la vas a estandarizar. Por ejemplo, esa es una forma de decir estandarizar. Muchas veces las podemos normalizar y todo. No hay tanta redundancia, esta es más controlada. ¿Por qué? Porque los datos o los registros que vas metiendo o colocando en la base de datos nos permite que todos tengan ya una estandarización, ya no haya tanta redundancia y los mismos procesos, ¿sí?, no los estés haciendo doble. Si para un formato utilizaste un proceso, a lo mejor para el siguiente es el mismo proceso más otro campo, por ejemplo. Okay. Existe la consistencia en los datos, deben ser consistentes, deben de, como va junto con la redundancia, o sea, deben de controlarse cuando se actualizan los datos, por ejemplo. Lo mismo con integridad. La seguridad es muy importante. En este caso, quien debe de mantener una seguridad debe ser el administrador, que es el encargado o la persona mucho más cercana a la base de datos, ¿sí? Debe tener flexibilidad y rapidez para obtener los datos por muy grande que sea. ¿Sí? Lo vemos en los bancos, realmente te conectas a una base de datos y das
Tu usuario pues, es tu misma tarjeta, pero el NIC es lo que te permite entrar y que en ese momento se enlacen todos los datos para poder hacer un retiro, hacer un pago. Aumenta la productividad de los programadores. ¿Por qué? Porque obtienen los mismos datos. Bueno, los datos que requieren de forma más rápida. Obvio, hacen los programas y dicen, si quiero un reporte, nada más lleva estos datos. Si ya tengo la base de datos bien hecha, va a ser mucho más fácil. Bueno, y también el hecho de que los datos son independientes. Una cosa es tu nombre, otra cosa es tu apellido paterno y otra cosa tu apellido materno. Entonces nos permite mucho. Y bueno, ya hablando de desventajas, muchas veces el tamaño. Pueden ser muy grandes, pero depende también la estructura de datos, como la hayan formado, es junto con las ventajas y desventajas de que se pueden trabajar. La complejidad, depende de qué tan compleja sea. Si tiene un buen diseño tu base de datos, va a ser muy sencilla, pero si es muy grande y no sabes diseñarla, va a ser muy complejo el estar trabajando con ella. Los costos, bueno, tú sabes que las empresas, el activo más importante es su información. Entonces cuesta mucho estar manteniéndola, estarla trabajando, ¿sí? Y obvio, la gente que controle estos sistemas, obvio que tienen que estar. Los requerimientos adicionales de equipo, igual. Ok, en este caso también es importante mencionar un poquito muy en concreto qué son lo que serían las bases de datos distribuidas, que es una parte muy importante también. ¿Qué nos podría explicar en este caso de las bases de datos? Las bases de datos distribuidas es que están en diferentes servidores o en diferentes computadoras, ¿sí? Entonces tienen diferentes datos. Si tú te conectas, vamos a decir que tú agarras una PC y te conectas a un servidor, pero ese servidor va a encargarse de obtener más datos de otros servidores, de otras bases de datos. ¿Por qué? Es una forma de controlar toda la información y de mantenerla segura, que tus datos están dispersos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, no necesariamente, si ese servidor falla, a lo mejor se puede conectar a otro, ¿sí? Y en ese momento, tú no pierdes tu información, simplemente es que se conectó de otra forma o se conectó con otra base de datos que tiene los mismos datos y te los puedes contener. Entonces ahí hay que ver la red conectada, la estructura del árbol, cómo está trabajada, los participantes que se trabajan en la misma base de datos. Y algo muy en concreto, profe, para concluir esta entrevista, a final de cuentas. ¿Usted personalmente qué programa recomienda más para crear una base de datos en este caso? Yo me iría un poquito más para trabajar lo que son PHP, trabajar con lo que es SQL, por supuesto, y Oracle, que es de lo más fuerte y de lo que se puede obtener, por ejemplo, en Oracle, las certificaciones que son bien pagadas. O sea, si ya lo vemos en costo hacia las personas, Oracle te certifica y Oracle es lo que te permite que te obtener mayores recursos o mayores ingresos como programador. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación a la entrevista. Que estés bien. Y bueno, por el momento será todo. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.